fuiste un error, solo queríamos un hijo. Eso fue lo que mi madre me dijo a la cara cuando le rogué ayuda para la matrícula de la universidad. Su voz, fría y aguda como una cuchilla, cortando años de esperanza. Mi hermana, sentada al otro lado de la mesa, ni siquiera intentó disimular su risa, una risa rápida y cruel que quemó más que las palabras. Eso fue hace 10 años, cuando yo tenía 18, lo suficientemente ingenua como para pensar que la familia significaba algo. Avancemos hasta el mes pasado, en el momento más importante de mi vida, un estreno de cine en Madrid al que le había dedicado mi alma. Mi hermana apareció sin ser invitada, pavoneándose como si fuera la dueña del lugar, atribuyéndose el mérito de mi trabajo frente a todos los que importaban. Pero una llamada telefónica, eso fue todo. Una llamada y sus mentiras se desmoronaron. Su carrera sufrió un golpe y se quedó sin trabajo. Y ahora, después de una década de silencio, mi familia de repente llama a mi puerta, llamándome hija, como si eso borrara todo. Si estuvieras en mi lugar, abandonada por tu familia, y años después volvieran a llamar, ¿abrirías tu corazón para perdonar o cerrarías la puerta para siempre? Realmente quiero escuchar tu respuesta. Ahora, déjame contarte mi decisión. Soy Clara, de 32 años, fundadora de una productora de cine que está llamando la atención en el mundo del cine español. Construí esta vida de la nada, sin familia, sin ayudas, solo yo. Al crecer en el barrio de Salamanca, Madrid, yo era la niña que se desvanecía en el fondo como una sombra. Nadie me notaba. Mi hermana mayor, 2 años mayor que yo, era la estrella dorada de la familia. Tenía esa chispa, una sonrisa brillante, un andar seguro, el tipo de carisma que hacía que la gente se detuviera y la mirara. Mis padres se lo creían todo. Ella va a ser una estrella, decía mi madre, con los ojos iluminados mientras le cepillaba el pelo a mi hermana antes de otra audición. Mi padre asentía, imaginando su nombre en las luces. ¿Yo? Yo era la callada, la niña con la nariz metida en los libros, sacando 10 en los exámenes de matemáticas y escribiendo guiones en mi cuaderno. Pero a nadie le importaba eso. Recuerdo que a los 10 años, sentada a la mesa de la cocina, le mostré a mi madre un certificado de la escuela, un primer premio en un concurso de escritura a nivel regional. Había pasado semanas en ese cuento, volcando mi corazón en cada palabra. «Eso está bien», dijo ella, apenas echándole un vistazo antes de volverse hacia mi hermana. «Cariño, practica tus líneas de nuevo. El director dijo que eres perfecta para este papel». Mi hermana sonrió con suficiencia, se echó el pelo hacia atrás y comenzó su monólogo como si yo ni siquiera estuviera allí. Mi certificado se quedó en la mesa, ignorado hasta que terminó en algún cajón. No solo era en casa, las reuniones familiares eran lo mismo. Mi tía, la única que parecía verme, intentaba dirigir la conversación hacia mí. «¿Qué tal tus notas?», preguntaba, su voz cálida pero cautelosa. Yo empezaba a responder, tal vez mencionando un proyecto de ciencias que había construido desde cero, pero mi padre me interrumpía. «Oh, nuestra hija mayor acaba de recibir una llamada para un anuncio. Tiene mucho talento». Mi hermana sonreía, absorbiéndolo todo mientras yo me hundía en mi silla, mis palabras tragadas por su entusiasmo. En la escuela secundaria empecé a notar el patrón. Mi hermana recibía ropa nueva para las audiciones, clases privadas de actuación, incluso un viaje a Barcelona para un evento de cazatalentos. ¿Yo? Yo recibía ropa de segunda mano y una charla sobre ser práctica. Una vez le pregunté a mi madre por qué no podía ir a un campamento de cine de verano. Había encontrado uno que enseñaba a los niños a hacer cortometrajes. «No podemos permitírnoslo», dijo ella. Pero a la semana siguiente pagaron las fotos de mi hermana para su currículum. No volví a preguntar. En cambio, saqué todos los libros de cine de la biblioteca, veía películas antiguas en nuestra televisión vieja y me enseñé a editar videos en el ordenador de la escuela. Lo peor no era el dinero ni la atención, era la forma en que me hacían sentir invisible. A los 12 años, los escuché a mis padres hablar en la sala de estar después de que me había acostado. «Es tan seria, siempre estudiando», dijo mi madre con voz baja. «No como su hermana. Ella tiene esa calidad de estrella».
Mi padre gruñó en señal de acuerdo. Sí, una es suficiente para llevar el apellido familiar. Me quedé tumbada, mirando al techo, con el pecho oprimido. No era la hija de sus sueños, solo estaba allí. Pero hubo momentos que me mantuvieron en pie. Mi tía a veces me daba unos euros, diciendo: «Cómprate algo bonito, niña». Yo lo usaba para comprar DVDs vírgenes para grabar mis pequeños videos caseros. Ella los veía conmigo, riéndose de mis diálogos cursis, diciéndome que tenía talento para contar historias. Esos momentos eran raros, pero fueron suficientes para hacerme creer que podía ser más que la niña que mis padres ignoraban. Para la escuela secundaria, había dejado de intentar ganar su aprobación. Me dediqué al equipo de debate escolar, al club de cine, a cualquier cosa que me permitiera crear. Mi hermana estaba ocupada con las audiciones, consiguiendo pequeños papeles en anuncios locales, y mis padres no paraban de presumir. «Ella va a llegar lejos», les decían a los vecinos, a los parientes, a cualquiera que quisiera escuchar. Yo lo oía y pensaba: «Bien, yo también iré a lugares, pero no a los que esperáis». Cuando cumplí los 18 tenía un objetivo: entrar en la escuela de cine. Había pasado años aprendiendo a escribir guiones, editar videos y encuadrar tomas, todo con libros de la biblioteca y un ordenador escolar tosco. Solicité un programa de cine de primer nivel en Valencia, uno que podía convertir mis sueños en una carrera real. La carta de aceptación llegó en la primavera de 2009 y estaba eufórica hasta que vi la matrícula. 30.000 euros al año, sin contar libros ni alojamiento. Sabía que mis padres no estarían encantados, pero supuse que ayudarían, aunque fuera un poco. Después de todo, habían estado invirtiendo dinero en la carrera de actuación de mi hermana durante años. Fotos, clases, viajes a audiciones. Seguramente podrían ahorrar algo para mí. Esperé el momento adecuado, una tranquila cena dominical en nuestra casa en el barrio de Salamanca. Mi madre estaba sirviendo su asado habitual, mi padre estaba revisando su teléfono y mi hermana estaba enviando mensajes de texto a alguien, probablemente a su agente. Respiré hondo, con las manos sudorosas debajo de la mesa. «Mamá, papá», empecé, mi voz firme pero nerviosa. «Entré en la escuela de cine, es en Valencia, uno de los mejores programas. Pero la matrícula es alta, y esperaba que pudierais ayudarme con algo de eso». Deslicé la carta de aceptación por la mesa, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi madre ni siquiera la miró. Dejó el tenedor con los labios apretados. «¿Escuela de cine?», dijo, su tono agudo como si hubiera pedido un jet privado. «No podemos permitírnoslo. Ya sabes, las cosas están difíciles ahora mismo». «¿Difíciles?», quería reír. La economía era dura, claro, pero acababan de pagar el taller de actuación de mi hermana en Barcelona. 5.000 euros por 2 semanas. Miré a mi padre, esperando que dijera algo. No levantó la vista de su teléfono. «Tu madre tiene razón», murmuró. «Ya tenemos bastante con lo nuestro». Tragué saliva con fuerza, tratando de mantener la voz tranquila. «Sé que es caro, pero puedo conseguir préstamos, tal vez una beca. Solo necesito un poco de ayuda para empezar». Mi hermana resopló, sin siquiera intentar disimularlo. «¿Escuela de cine?», dijo, reclinándose en su silla, con los ojos brillando de diversión. «¿Qué crees que vas a ser? Una gran directora. Quédate con tus pequeños videos caseros, Clara». Su risa fue aguda, cortante, la misma que había escuchado 1000 veces mientras crecía. Apreté los puños, con la cara ardiendo. Mi madre finalmente me miró, sus ojos fríos. «Nunca planeamos esto», dijo, con la voz plana. «Siempre quisimos centrarnos en un solo hijo, y la carrera de tu hermana es nuestra prioridad. Ella tiene un potencial real». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. No planeada, no querida. Me volví hacia mi padre, desesperada por una chispa de apoyo. «Papá, por favor», dije, mi voz quebrada. Él negó con la cabeza. «Tienes 18 años. Resuélvelo». Me puse de pie, mi silla raspando el suelo. «Bien», dije, apenas conteniéndome. «Lo resolveré». Agarré mi carta de aceptación y caminé a mi habitación, con las manos temblorosas. Esa noche los escuché hablar de nuevo. «Siempre has sido tan terca», dijo mi madre.
Se le pasará. Mi hermana intervino. De todos modos está perdiendo el tiempo. Me senté en mi cama, mirando la carta, mi sueño sintiéndose más lejano que nunca. A la mañana siguiente, encontré mi maleta, una vieja y maltrecha, sentada en el porche delantero. Mi padre estaba esperando junto a la puerta, con los brazos cruzados. ¿Quieres perseguir esta fantasía?, dijo. Hazlo por tu cuenta, hemos terminado aquí. Mi madre estaba detrás de él, en silencio, con la cara en blanco. Mi hermana ni siquiera estaba allí. Se había ido a una audición. Cogí la maleta, con la garganta apretada, y caminé por el camino de entrada. Sin despedidas, sin segundas oportunidades. Solo yo, unas pocas prendas, y una carta que se sentía como mi única cuerda de salvación. El momento en que me fui de esa casa en el barrio de Salamanca, maleta en mano, no tenía nada más que mi carta de aceptación y unos cuantos billetes arrugados en el bolsillo. A los 18 años, sin hogar, sentía que el mundo se me venía encima, pero no iba a rendirme. Saqué mi teléfono, con la mano aún temblorosa, y marqué a la única persona en la que podía pensar, mi mejor amigo de la escuela secundaria, Miguel. ¿Puedo quedarme en tu casa?, pregunté, mi voz apenas firme. Solo por un tiempo. No dudó. Ven aquí. Te tengo. Miguel vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Gracia de Barcelona, un piso de una habitación que compartía con un compañero de piso que casi nunca estaba. Me dejó dormir en el sofá, sin hacer preguntas. «No vas a volver allí, ¿verdad?», dijo esa primera noche, entregándome una manta de repuesto. Negué con la cabeza, demasiado afectada para hablar de ello. Al día siguiente, estaba buscando trabajo. Barcelona era dura. Entonces, los negocios cerraban. La gente apenas llegaba a fin de mes. Entré en un restaurante de comida rápida cerca de la universidad, de esos con suelos grasientos y un letrero de neón parpadeante. Estaban contratando a tiempo parcial, 7 euros la hora. Lo acepté sin quejarme. Voltear hamburguesas, fregar suelos, lidiar con clientes groseros. No era glamuroso, pero me mantenía. Cada céntimo que ganaba lo destinaba a la supervivencia. El alquiler no era un problema. Miguel se negó a aceptar mi dinero, pero la comida, los billetes de autobús y lo básico se sumaban rápidamente. Trabajaba el turno de cierre, volvía al apartamento a medianoche y pasaba horas en mi portátil investigando becas. La matrícula de la escuela de cine era una montaña, 30.000 euros al año, pero encontré una beca parcial para estudiantes de bajos ingresos. Cubría un tercio del costo, el resto eran préstamos estudiantiles. Rellené los formularios, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, y los envié. Semanas después, recibí la aprobación. Estaba dentro. Empezar en la Escuela de Cine de Valencia significaba dejar Barcelona atrás. Miguel me llevó al aeropuerto, mi maleta llena con todo lo que poseía. «Vas a triunfar», dijo, dándome una palmada en el hombro. Asentí, pero por dentro estaba aterrorizada. Valencia era una bestia diferente, extensa, cara y despiadada. Encontré una habitación barata para alquilar en una casa con otros 5 estudiantes, todos nosotros apenas sobreviviendo. Las primeras semanas fueron brutales. Iba en autobús al campus, trabajaba turnos en otro restaurante de comida rápida cerca de la escuela y me quedaba hasta tarde editando cortometrajes para clase en un ordenador prestado. Mis compañeros de clase eran talentosos, algunos con equipos elegantes y padres pagando la factura. Yo tenía agallas y una cámara de segunda mano por la que había ahorrado. El dinero siempre era escaso. Me saltaba comidas para ahorrar unos euros, viviendo de fideos instantáneos y café gratis de la sala de estudiantes. Pero no solo estaba sobreviviendo, estaba aprendiendo. Absorbía todo: iluminación, diseño de sonido, guiones gráficos. Cuando no estaba en clase, hacía voluntariado en sets de películas estudiantiles, cargando equipos, trayendo café, cualquier cosa para obtener experiencia. Una profesora notó mi esfuerzo. «Tienes buen ojo», dijo después de proyectar mi primer cortometraje, una historia cruda sobre un niño que empezaba de nuevo. No era perfecto, pero era mío. La tía Margarita me llamaba a veces, enviando mensajes de texto o llamando cuando podía. «¿Estás aguantando bien?»,
preguntaba. Le hablaba de la escuela, las largas horas, las pequeñas victorias. Ella escuchaba, sin presionar nunca, y una vez me envió 50 euros con una nota. «Cómprate algo decente». Yo los usé para comprar un trípode de segunda mano en su lugar. Esas llamadas me mantenían en tierra, un recordatorio de que alguien ahí fuera se preocupaba. El nombre de mi hermana aparecía de vez en cuando, normalmente en noticias locales o publicaciones en redes sociales. Miguel me mostró que estaba consiguiendo papeles más importantes, anuncios, un papel de invitada en un programa de televisión. Mis padres probablemente estaban presumiendo ante todos en el barrio de Salamanca. No dejé que me afectara. Estaba demasiado ocupada, demasiado concentrada. La escuela de cine era mi oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Cada noche, cada músculo adolorido por cargar equipo, cada rechazo de una solicitud de beca, todo me impulsaba con más fuerza. Estaba construyendo algo pieza a pieza, incluso si nadie más podía verlo todavía. Entrar en el campus de la Escuela de Cine de Valencia fue como entrar en un mundo que solo había visto en mis sueños. Tenía 19 años, cargando el peso de mis préstamos y una terca determinación de lograrlo. Las aulas vibraban con energía. Estudiantes con cámaras de alta gama, profesores que habían trabajado en películas reales y charlas interminables sobre tomas y guiones. Estaba fuera de mi elemento, rodeada de personas que parecían saber exactamente lo que estaban haciendo. Pero no estaba allí para pasar desapercibida. Estaba allí para aprender a crear, a construir algo real. El primer año fue agotador. Mi beca cubría parte de la matrícula, pero seguía compaginando préstamos estudiantiles y un trabajo a tiempo parcial en una cafetería del campus. Trabajaba turnos matutinos sirviendo café a estudiantes con los ojos borrosos, luego corría a clase, mi mochila llena de notas y un cuaderno barato para dibujar guiones gráficos. Mi primer proyecto fue un cortometraje de 5 minutos. Una historia sobre una chica que encuentra su voz en un mundo ruidoso. Lo grabé con mi cámara de segunda mano, lo edité con software gratuito y supliqué a mis compañeros que actuaran a cambio de pizza. Cuando se proyectó en clase, la sala se quedó en silencio. Mi profesora, una mujer dura que rara vez sonreía, asintió. «¿Tienes algo?», dijo. Eso fue suficiente para mantenerme en marcha. Para mi segundo año, le estaba cogiendo el truco. Aprendí a iluminar una escena, a ponerle micrófono a un actor y a montar un tráiler que no pareciera amateur. Empecé a ser voluntaria en proyectos de otros estudiantes, no solo para ayudar, sino para ver cómo trabajaban. Un chico, un estudiante de último año, me dejó hacerle de asistente en un rodaje para su película de tesis. Llevaba las luces, sostenía los reflectores y absorbía cada detalle. «Eres implacable», me dijo, medio riendo cuando me presenté temprano por tercer día consecutivo. Lo tomé como un cumplido. El dinero seguía siendo un problema. Estiraba cada euro comprando libros de texto usados y saltándome las salidas nocturnas para ahorrar dinero. Algunas semanas vivía de barritas de granola y lo que quedaba en la cafetería al cerrar. Pero el trabajo me mantenía con los pies en la tierra. Escribía guiones hasta tarde por la noche, mi pequeña habitación iluminada por una lámpara de escritorio parpadeante. Uno de ellos, un drama de 10 minutos sobre una familia que se desmorona, fue seleccionado para un festival de cine estudiantil en Valencia. No ganó, pero la gente aplaudió. Gente real, no solo mis compañeros de clase. Por primera vez sentí que no solo estaba persiguiendo un sueño, lo estaba viviendo. La tía Margarita me llamaba de vez en cuando, su voz, un salvavidas a través de las distancias. «Suenas cansada», decía, y yo admitía que lo estaba, pero también le hablaba de mi último proyecto o de un profesor al que le gustaba mi trabajo. Ella se reía y decía, «Sigue haciendo esas películas, niña». Miguel también me escribía, normalmente a través de mensajes de texto desde Barcelona. «Vi tu publicación del festival», escribió una vez. «Orgulloso de ti». Esos mensajes eran pequeños, pero me recordaban que no estaba completamente sola. El nombre de mi hermana aparecía a veces, sobre todo en línea. Había conseguido un papel recurrente en un programa de cable y veía su cara en las redes sociales, todo sonrisas y una iluminación perfecta. No dejé que me distrajera.
Estaba demasiado ocupada dirigiendo mi proyecto de tercer año, un cortometraje sobre un niño que reconstruye un hogar roto. Tardó 3 meses en rodarse, principalmente porque solo podía permitirme alquilar equipo los fines de semana. Cuando se proyectó en un cine local, ganó un pequeño premio, un certificado y 100 euros. Enmarqué el certificado y usé el dinero para pagar mi factura telefónica. El último año fue cuando las cosas encajaron. Me asocié con un compañero de clase que sabía de diseño de sonido y hicimos un cortometraje de 15 minutos que entró en un concurso nacional de estudiantes. Era un thriller, conciso e intenso, y llamó la atención de un profesor invitado, un productor que había trabajado en películas independientes. «Tienes talento para contar historias», me dijo, entregándome su tarjeta. Esa conexión lo cambiaría todo más tarde, pero en ese momento solo apreté la tarjeta como si fuera oro. Llegó la graduación y caminé por el escenario, mi birrete un poco torcido, sin familia en la audiencia. La tía Margarita envió un mensaje de texto. Ojalá pudiera estar allí. No necesitaba una multitud. Con ese título, ganado con 4 años de noches sin dormir y trabajo implacable, sentí algo nuevo, un orgullo agudo y silencioso que nadie podía quitarme. Después de subir a ese escenario de graduación con mi título en mano, no tuve tiempo de celebrar. Los Ángeles me llamaba, no con los brazos abiertos, sino con un desafío. O lo lograba o fracasaba. Había pasado años sobreviviendo, aprendiendo el oficio, y ahora era el momento de dar el salto. Fundé mi propia productora, una pequeña y humilde empresa a la que llamé Estudios Llama Viva, por una frase de mi primer cortometraje. Solo éramos yo, un portátil y un pequeño espacio de oficina que alquilé barato a un amigo de un amigo. El sueño era grande, pero la realidad era brutal. Las facturas se acumulaban y nadie en el mundo del cine te da dinero solo por tener un título. Pasé meses presentando ideas, enviando correos electrónicos a productores a ciegas y apareciendo en todos los eventos de la industria a los que podía colarme. La mayoría de las puertas se cerraban de golpe. Demasiado inexperta, decían, o vuelve cuando tengas algo que mostrar. Seguí adelante, impulsada por el café y la terquedad. Una noche, en un evento de networking en un bar con poca luz, conocí a un productor llamado Ricardo Soler. Era mayor, de ojos agudos y con fama de apoyar películas independientes que se arriesgaban. Le entregué mi tarjeta, la que había impreso en una copistería, y le presenté mi idea para un largometraje, un drama crudo sobre una familia fracturada por secretos. No se rió de mí. «Envíame el guión», dijo, guardando mi tarjeta en el bolsillo. Ese guión se convirtió en mi salvavidas. Lo escribí con frenesí, revisándolo hasta altas horas de la noche, volcando todo lo que había aprendido en cada escena. A Ricardo le gustó lo suficiente como para quedar conmigo para tomar un café y hablar de números. «Es una apuesta», advirtió, «pero me gusta tu fuego». Aceptó financiar la mitad del presupuesto, unos modestos 50.000 euros, si yo podía reunir el resto. Max y mis tarjetas de crédito, pedí todos los favores y conseguí una pequeña subvención de un fondo de cine independiente. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Hacer esa primera película fue un caos. Yo era directora, productora y a veces hasta la que traía el café. Mi equipo era una mezcla de amigos de la escuela de cine y autónomos que apenas podía pagar. Grabamos en patios traseros, casas prestadas, donde quiera que pudiéramos sin permisos. Cada día parecía una lucha, el equipo se estropeaba. Los actores no aparecían, y el presupuesto siempre estaba a un mal día de colapsar. Pero cuando vi el primer montaje preliminar, supe que teníamos algo. Era desordenado, imperfecto, pero tenía corazón. La llamamos Sombras de Nosotros, una historia sobre una hija que reconstruye lo que su familia destrozó. Enviarla a festivales fue un tiro al aire. La envié a todas partes, desde pequeñas proyecciones locales hasta nombres más importantes. Meses después, recibí un correo electrónico. Sombras de Nosotros fue aceptada en un festival internacional de cine en Barcelona, mi antiguo hogar. Casi se me cae el teléfono. Esto no era solo una proyección, era una oportunidad para poner mi nombre en el mapa. Volé de regreso a Barcelona,
con el estómago revuelto, y me senté en el cine mientras las luces se atenuaban. Ver mi película en esa pantalla, escuchar a la audiencia jadear en los momentos adecuados, fue surrealista. Cuando terminó, el aplauso no fue ruidoso, pero fue real. Más tarde esa noche, en la ceremonia de premios del festival, llamaron mi nombre, Mejor Directora Revelación. Caminé hacia el escenario, agarrando la pequeña placa, con las manos temblorosas. Lo había logrado, no por nadie más, sino por mí. La tía Margarita me envió un mensaje de texto esa noche. Te dije que brillarías. Miguel llamó, su voz chispeante de emoción. Ahora eres una celebridad, bromeó. Me reí, pero una parte de mí se sentía vacía. El nombre de mi hermana todavía circulaba, apareciendo en anuncios de casting o en publicaciones brillantes de Instagram. Ella estaba escalando su propia escalera y no me importaba competir. Estaba demasiado ocupada construyendo estudios llama viva, asumiendo nuevos proyectos, contratando un pequeño equipo. Ricardo se convirtió en un mentor, presentándome a distribuidores, ayudándome a navegar acuerdos. El éxito de Sombras de Nosotros abrió puertas, reuniones con inversores, invitaciones a más festivales. Pero cada paso adelante venía con un precio, largas horas, presión constante y el temor persistente de que un fracaso pudiera acabar con todo. De pie en ese escenario de Barcelona, no estaba pensando en el pasado o en lo que había perdido. Estaba pensando en la próxima historia que quería contar. La placa en mis manos no era solo una victoria, era la prueba de que estaba aquí, todavía luchando, todavía creando. El festival en Barcelona fue eléctrico, un torbellino de luces, cámaras y energía nerviosa. Mi película, Sombras de Nosotros, acababa de proyectarse, y los aplausos aún resonaban en mis oídos mientras entraba en la concurrida sala de recepción. La gente murmuraba, productores, críticos, extraños con cumplidos que no estaba acostumbrada a escuchar. Estaba aferrada a mi placa de Mejor Directora Revelación, con el corazón acelerado cuando la vi. Mi hermana, Sofía Navarro, avanzando por la sala como si fuera la dueña, su sonrisa afilada y practicada. No había sido invitada, ni siquiera había pensado en ella. Sin embargo, allí estaba, abriéndose paso entre la multitud, estrechando manos, su voz por encima del bullicio. Me quedé helada, observándola desenvolverse. Estaba hablando con un grupo de inversores, su risa fuerte, sus gestos grandes. Oh, yo tuve una gran mano en que esta película fuera notada. Dijo lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Yo conecté a Clara con la gente adecuada. Ricardo Soler, lo conocéis. Sin mí, este proyecto no habría llegado hasta aquí. Se me revolvió el estómago. Ricardo Soler, el hombre que había confiado en mi guión, que me había guiado Sofía, nunca lo había conocido. La mentira era tan descarada, tan desvergonzada, que me golpeó como una bofetada. Podría haberme quedado callada, dejarla tener su momento, pero algo se rompió. Años de ser ignorada, de ser objeto de burlas, de ser apartada, todo volvió a mí. Me acerqué, apretando la placa. «Sofía», dije, mi voz firme, pero aguda, cortando su parloteo. Ella se volvió. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. «¿Qué haces aquí?» Los inversores nos miraron, sintiendo la tensión. Ella se recuperó rápidamente, echándose el pelo hacia atrás. Apoyando a mi hermanita, «Por supuesto», dijo, su tono rebosante de encanto. «Estoy tan orgullosa de ella, orgullosa». Repetí lo suficientemente alto como para que la sala se callara. «Acabas de decir que me conseguiste esta película, que me conectaste con Ricardo. Aclaremos eso». Saqué mi teléfono, mis manos firmes a pesar del calor que subía por mi pecho. Llamé a Ricardo, poniéndolo en altavoz. La sala estaba en silencio ahora, todos los ojos puestos en nosotras. «Ricardo, soy Clara», dije cuando contestó. «Estoy en el festival. Alguien aquí dice que nos presentó. ¿Es eso cierto?» Su risa crepitó por el teléfono. «¿Presentarnos?» «Clara, me lo propusiste tú misma en ese bar. Ni siquiera sé de quién estás hablando». La cara de Sofía palideció. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Seguí adelante.
También dijo que ella se encargó del marketing de sombras de nosotros. Hay algo de verdad en eso. La voz de Ricardo fue firme. De ninguna manera. Tú construiste esto desde cero. Nadie más. Le di las gracias, colgué y me volví hacia Sofía. ¿Algo más que quieras añadir? Los inversores retrocedieron, murmurando. Una mujer con un elegante blazer, a quien reconocí como directora de casting, negó con la cabeza. No trabajamos con mentirosos, dijo lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. La carrera de Sofía sufrió un golpe justo allí. Había estado buscando un papel en el próximo proyecto de esa directora. Ahora se había ido. Mi madre y mi padre también estaban allí, rezagados cerca de la parte trasera, sus rostros rígidos de vergüenza. No los había visto en años, no desde que habían arrojado mi maleta al porche. No se acercaron a mí, pero capté los ojos de mi madre, muy abiertos con algo parecido al arrepentimiento. Sofía salió furiosa, sus tacones resonando con furia. Mis padres la siguieron. La sala volvió a zumbar, esta vez con susurros sobre lo que acababa de suceder. Me quedé allí, la placa pesada en mis manos, el pecho oprimido, pero no de ira, era otra cosa. Alivio, quizás, o el peso de finalmente ser vista. La tía Margarita me envió un mensaje de texto más tarde. Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? No estaba segura. Miguel llamó, su voz firme. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. Tal vez tenía razón. Mientras el festival terminaba, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. ¿Podemos hablar?, decía. Lo miré. Las palabras se difuminaban. Después de todo este tiempo, querían hablar. No respondí. Todavía no. Necesitaba tiempo para averiguar lo que sentía, lo que quería. El festival había terminado, pero las secuelas persistían como un hematoma. Estaba de vuelta en Los Ángeles, tratando de concentrarme en el próximo proyecto de estudios Llama Viva, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Podemos hablar?, decía. Simple y directo. Me quedé mirando la pantalla, mi pulgar sobre el botón de respuesta. Hacía años que no sabía de ella, desde aquella noche en que dejaron mi maleta en el porche. Ahora, después de la escena con Sofía en el festival, querían hablar. No respondí. Todavía no. Sentía el pecho oprimido, como si el aire fuera demasiado pesado para respirar. Unos días después, llegó una carta, manuscrita por mi padre. Reconocí su letra inclinada antes incluso de abrirla. Clara, empezaba, estamos orgullosos de ti. Cometimos errores y lo sentimos. Eres nuestra hija. Siempre lo serás. Las palabras parecían extrañas en el papel, como si pertenecieran a la vida de otra persona. ¿Orgullosos? Nunca habían dicho eso cuando era niña, cuando ganaba concursos de escritura o volcaba mi corazón en mis primeros guiones. Dejé la carta con las manos inestables y no la toqué de nuevo durante días. Luego vino Sofía. Su mensaje apareció tarde una noche, un texto largo que parecía una actuación. Me equivoqué, escribió. Estaba celosa. Vale, te está yendo tan bien y me dejé llevar. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Celosa? La palabra se me atascó en la garganta. Se había reído cuando yo le pedí ayuda con la matrícula, se quedó de brazos cruzados cuando me echaron. Ahora quería empezar de nuevo porque su mentira le había costado un papel. Todavía podía escuchar su voz en el festival, atribuyéndose el mérito de mi trabajo. Su sonrisa afilada como una cuchilla. Borré el mensaje, pero no borró la ira. Al día siguiente llamé a la tía Margarita. Necesitaba su voz serena. «Están contactando», le dije, paseando por mi pequeña oficina. «Mamá, papá, incluso Sofía, están pidiendo perdón, llamándome hija. ¿Qué se supone que debo hacer con eso?» Ella se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «¿Qué quieres tú, Clara? No lo que ellos quieren. Tú». No tenía respuesta. Una parte de mí quería gritarles, arrojarles todo el dolor a la cara. Otra parte, más tranquila, se preguntaba si habían cambiado, si podía dejarles entrar de nuevo sin perderme a mí misma. Miguel también dio su opinión en una videollamada granulada. «No pueden simplemente volver después de lo que hicieron», dijo con voz firme. «Tú construiste esta vida sin ellos». Tenía razón,
pero eso no hacía la elección más fácil. Pensé en Ricardo. ¿Cómo había creído en mí cuando nadie más lo hizo? Pensé en los años de penurias, las noches que lloré sola, las películas en las que volqué mi alma. ¿Merecían un pedazo de eso ahora solo porque lo sentían? Las llamadas seguían llegando. Mi madre dejó mensajes de voz, su voz más suave de lo que recordaba. «Te echamos de menos», dijo en uno, y odié cómo me apretaba la garganta. Mi padre envió otra carta, más larga esta vez, hablando de cómo habían seguido mi carrera, cómo habían visto sombras de nosotros en línea. Sofía envió otro mensaje de texto, más corto, menos pulido. «Lo siento, Clara, de verdad». Cada mensaje me afectaba, removiendo recuerdos. Había enterrado cenas en las que era invisible, la maleta en el porche, el silencio que siguió. Estuve semanas con esas palabras, dándoles vueltas en mi mente. Perdonarles se sentía como traicionar a la chica que se había ido de esa casa, que había construido estudios llama viva de la nada, pero ignorarlos también se sentía pesado, como cargar un peso que no necesitaba. Volví a hablar con la tía Margarita, y dijo algo que se me quedó grabado. «No les debes nada, pero te debes la paz a ti misma». ¿Paz? No estaba segura de qué aspecto tenía eso, pero sabía que no podía decidir todavía. Necesitaba tiempo para sentir el dolor, para sopesar las disculpas, para averiguar quién era sin sus sombras. Después de semanas dándoles vueltas a sus palabras, tomé mi decisión. Los mensajes de voz, las cartas, los textos de mi madre, mi padre y Sofía se sentían pesados como piedras que no quería cargar. Podría haberlos llamado, haberme acercado a ellos, intentar reconstruir algo de las cenizas de nuestro pasado. Pero cada vez que lo pensaba, veía la maleta en el porche, oía su silencio cuando más los necesitaba. No les debía una segunda oportunidad. Me debía a mí misma la vida que había construido sin ellos. Así que dejé sus mensajes sin respuesta, y con esa elección sentí que un peso se levantaba, como si finalmente pudiera respirar. Me volqué en estudios llama viva, volcando mi energía en lo que importaba. El éxito de Sombras de Nosotros había abierto puertas, y no iba a dejar que se cerraran. Trasladé nuestra oficina a un espacio más grande, un modesto loft en Valencia con suelos crujientes y vistas a la expansión de la ciudad. No era elegante, pero era nuestro. Contraté un pequeño equipo, una directora de fotografía llamada Carmen Ríos, aguda y creativa que había trabajado en proyectos independientes que admiraba, un guionista que aportaba ideas frescas, y una editora que podía hacer que los montajes preliminares brillaran. Éramos un equipo humilde, pero nos compenetrábamos, pasando noches enteras haciendo lluvia de ideas para guiones y esbozando guiones gráficos. Ricardo Soler se mantuvo a mi lado, animándome a pensar en grande. Una tarde, mientras tomábamos café, me deslizó un contrato por la mesa. Un acuerdo con una plataforma de streaming para producir una nueva película, un drama sobre la resiliencia y las segundas oportunidades. «Esta es tu oportunidad», dijo con los ojos firmes. «No te contengas». Lo firmé, la mano temblándome de emoción. El presupuesto era más grande que cualquier cosa con la que hubiera trabajado, suficiente para contratar actores de verdad y alquilar equipo adecuado. Se sentía como un gran salto, pero estaba lista. Llamé a Miguel para compartir la noticia, mi voz rebosante mientras le contaba el acuerdo. «Eres imparable», dijo, riendo por teléfono. «Te dije que llegarías lejos». La tía Margarita envió un mensaje de texto. «Sabía que seguirías escalando». Sus palabras me anclaron, un recordatorio de quién había estado allí cuando los días eran más oscuros. No necesitaba la aprobación de mi familia. Tenía gente que creía en mí sin ataduras. El nuevo proyecto me consumió. Pasaba días buscando localizaciones, noches reescribiendo escenas y mañanas reuniéndome con inversores que veían potencial en estudios llama viva. Carmen aportó una nueva perspectiva a nuestro trabajo, sugiriendo tomas que hacían que mis guiones cobraran vida. Una tarde, mientras revisábamos el metraje en el loft, me miró y dijo: «Estás construyendo algo real aquí». Sus palabras me llegaron hondo. Esto no se trataba solo de hacer películas. Se trataba de crear un legado, algo que dijera que estaba aquí, que importaba. El nombre de mi hermana todavía flotaba,
ligado a audiciones o recortes de prensa sensacionalista. Ya no revisaba sus redes sociales. Los mensajes de mi madre y mi padre dejaron de llegar después de un tiempo. Y no me importó el silencio. No se trataba de ira. Se trataba de elegirme a mí misma. Recordé las palabras de la tía Margarita sobre la paz, y me di cuenta de que la estaba encontrando, no en el perdón, sino en seguir adelante. Cada guión que escribía, cada fotograma que rodaba, era un paso lejos del dolor que habían dejado atrás. A medida que Estudios Llama Viva crecía, empecé a guiar a cineastas más jóvenes, compartiendo lo que había aprendido por las malas. Uno de ellos, un chico callado con talento para contar historias, me recordó a mí misma hace años. Le di el mismo consejo que Ricardo me había dado a mí: sigue adelante, pase lo que pase. Se sentía bien transmitir el fuego que me había mantenido viva. Mi vida no era perfecta. Todavía había largas horas, presupuestos ajustados y momentos de duda. Pero era mía, construida a mi manera, rodeada de gente que me veía tal como era. Mirando hacia atrás, mi vida parece una película que nunca planeé dirigir. Empecé como la niña. Nadie vio a la que mi madre llamó un error, a la que mi hermana se rió cuando me atreví a soñar. Construí Estudios Llama Viva de la nada. Noches en vela, cuentas bancarias vacías y un fuego que no se apagaba. Cada fotograma que rodé, cada premio que gané, era la prueba de que podía superar el dolor. Miguel, la tía Margarita, Ricardo, Carmen. Ellos me vieron cuando mi familia no lo hizo. Ellos eran mi equipo, mi hogar, los que me recordaron quién podía ser. Elegir alejarme de mi familia no fue fácil, pero fue lo correcto. Sus disculpas llegaron demasiado tarde, después de años de silencio y dolor. No necesitaba su validación para saber mi valía. La encontré en las historias que conté, los equipos que formé, las audiencias que aplauden mis películas. Mi viaje me enseñó que no necesitas que todos crean en ti, solo las personas adecuadas y, lo más importante, tú misma. Así que aquí está mi pregunta para ti. Cuando la vida te daña, ¿te aferras a ello o lo sueltas y construyes algo nuevo? Yo elegí construir. Sigo aquí, contando historias, persiguiendo sueños, y no voy a parar. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre perdonar y seguir adelante? Dale al botón de compartir, difunde esta historia, y si te ha conmovido, suscríbete a mi canal. Sigamos contando historias que importan.